El Partido Comunista que gobierna China lleva años apuntalando su control en Estados Unidos, obteniendo información y silenciando a todo aquel que lo critica. Para ello cuenta con la ayuda de agentes infiltrados e integrados en la sociedad estadounidense. Ahora, Estados Unidos está contraatacando. Y según los expertos, comienzan a verse los resultados. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, a principios de septiembre la Fiscalía arrestaba a Linda Sun, una antigua asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Se le acusa de servir a los intereses de Beijing y del Partido Comunista Chino, PCC. A cambio, recibió dinero y regalos, valorados en millones de dólares. Sun y su marido son tan solo los últimos nombres de una larga lista que no ha dejado de crecer con fuerza en los últimos meses. El Departamento de Justicia ha presentado decenas de casos de espionaje y de agentes extranjeros del régimen chino ante la Fiscalía en los últimos 4 años. Han dado lugar a no menos de 13 condenas o declaraciones de culpabilidad, más de la mitad este año, y 3 el mes pasado, de acuerdo a un análisis del Epoch Times. El 6 de agosto condenaban a un académico chino estadounidense. Se hacía pasar por activista pro-democracia. Un jurado lo sentenció porque, en realidad, espiaba a los disidentes chinos para el Partido Comunista Chino, el PCC. El 13 de agosto, un analista de inteligencia del ejército estadounidense de Texas se declaró culpable de vender secretos militares al PCC. El 23 de agosto, un ingeniero de software se declaraba culpable de recopilar información sobre muchos disidentes y organizaciones que ha atacado el PCC desde 2012. Llevaba 2 décadas trabajando en Verizon. Los documentos de los casos muestran que estos agentes espías cometen muchos delitos, y a menudo son asuntos diferentes a los que cabría imaginar, y que veremos en un minuto. Pero antes me gustaría señalar que además del espionaje industrial y de las campañas encubiertas de injerencia política, el régimen dirige redes de piratas informáticos. Este año acusaron y sancionaron a uno de estos grupos. Y es que llevaba operando 14 años en Estados Unidos. Le pedimos su opinión al representante Don Bacon, un republicano de Nebraska y presidente del subcomité de ciberseguridad del Comité de Servicios Armados de la Cámara. Nos dijo que, de hecho, la comunidad de inteligencia estadounidense califica a China como la mayor amenaza para Estados Unidos. Nos dijo esto: creo que nuestra nación debe aprovechar todas las oportunidades para detener estas amenazas. Bacon dice hablar con conocimiento de causa, ya que ha sufrido el espionaje chino en persona. El año pasado los piratas informáticos del régimen lo atacaron. Además, irrumpieron en los sistemas de correo electrónico de funcionarios de los departamentos de Estado y de Comercio, así como de decenas de otros tantos grupos. Nos dijo esto también: ¿podemos decir alguna vez que las medidas que estamos adoptando son suficientes? No lo creo, ya que las amenazas están aumentando en frecuencia, sofisticación e impacto en la seguridad nacional. ¿Quiénes son los espías? Hay más de 60 millones de chinos diseminados en el extranjero, y cualquiera puede ser llamado a filas por el partido. Entre los acusados hay funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado, que es la principal agencia de recopilación de inteligencia del Partido Comunista que gobierna China. Hay chinos que viajan a Estados Unidos bajo falsas pretensiones. Hay piratas informáticos que residen en países asiáticos que serían arrestados en cuanto pusieran el pie en suelo estadounidense. Y también hay asilados, residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses de ascendencia china. Y además, hay una última categoría que no son chinos, sino estadounidenses. Hay militares en activo, antiguos agentes de la ley y expertos en campos competitivos. El PCC ha lanzado lo que expertos como Casey Fleming, el presidente y director ejecutivo de la consultoría de riesgos Black Ops Partners, describen como una guerra sin restricciones. No hay límites judiciales, ni éticos, ni morales que no crucen para lograr sus objetivos. Se aprovecha de los instintos más básicos de las personas como la codicia, el orgullo, la lujuria, la vergüenza, y con esto recluta a sus activos. Fleming, que también asesora al Departamento de Justicia, al FBI y al Congreso sobre la amenaza que supone el PCC, nos enumeró las razones principales por las que se unen al régimen en su guerra. En primer lugar es el dinero. En segundo lugar es el ego. En tercer lugar es el chantaje. En mayo, 2 neoyorquinos se declararon culpables de forzar a una familia estadounidense para que regresara a China.
trabajaban con otras 5 personas del gobierno chino para encarcelarlos una vez que llegaran. Acosaba al señor chino con demandas falsas y le había prometido que le haría la vida imposible. En enero sentenciaron a 27 meses a un antiguo soldado de la Marina de Estados Unidos, por otro lado. Le suministró durante casi 2 años información militar confidencial al PCC. A cambio, recibió unos $14.000. Hay también soldados del ejército o expilotos que se han declarado culpables. El mes pasado, el sargento Corbett Schultz, analista de inteligencia del Ejército de Infantería de Fort Campbell, se declaró culpable de haber enviado secretos militares al PCC. Le proporcionó materiales que incluían detalles sobre los cohetes de precisión estadounidenses, los misiles, su rendimiento y cómo se utilizarían. También compartió manuales y datos técnicos de varias aeronaves estadounidenses, documentos que hacían referencia al ejército chino y documentos relacionados con las fuerzas militares estadounidenses en el Indo-Pacífico. A cambio, le pagaron $42.000. En otro caso, 2 hombres que se declararon culpables en julio intentaron sobornar a un agente del IRS, el Servicio de Impuestos. Le pidieron que atacara a los practicantes de Falun Gong. Falun Gong, o Falun Dafa, es una práctica ancestral de meditación que enseña a ser buenas personas en base a la verdad, la compasión y la paciencia. El PCC pasó de elogiar su poder saludable y sus beneficios para la sociedad a tratar de erradicarla cuando ésta se convirtió en un fenómeno de masas que escapaba a su control. Desde 1999, el PCC ha tratado de erradicarla con una estrategia que abarca a todo el Estado. De hecho, un tribunal popular de expertos dictaminó hace años, en base a una montaña de pruebas, que el régimen había decidido aniquilar en masa a la gente que practica Falun Gong y enriquecerse vendiendo sus órganos al mejor postor. Pero el agente del IRS que aceptó el soborno, en realidad era un agente encubierto del FBI. En una llamada grabada, uno de los 2 hombres, John Shen, reveló que el dinero procedía de las autoridades chinas y que eran muy generosas, dijo, cuando se trata de derrocar a Falun Gong. Sam Cooper, autor de Ceguera Voluntaria, cómo una red de narcos, magnates y agentes del PCC se infiltraron en Occidente, nos aclaró que existe un patrón. La policía secreta china y las redes del Frente Unido están haciendo grandes esfuerzos para contratar, por ejemplo, al IRS, a los servicios fronterizos y a estos ex policías detectives privados que aún mantienen relaciones cercanas y amistosas con sus colegas y que todavía están aplicando la ley y tienen acceso a bases de datos privilegiadas y privadas. Todo esto se enmarca dentro de la campaña del régimen que llamaron Fox Hunt, a la caza del zorro. China intenta repatriar por la fuerza a muchos de sus ciudadanos en todo el mundo organizando comisarias clandestinas. En Estados Unidos ya han acusado a Zhu Song y a Kong Jin-zhen como implicados. Según los registros del caso, Michael McMahon los ayudó deliberadamente. Localizó la dirección de la víctima y ayudó a vigilarla y a acosarla. Hasta usó sus contactos policiales para que no fueran a socorrerla si recibían llamadas de los vecinos. La Fiscalía anunció que en todos estos casos, contrariamente a lo que hace el actual gobierno de China, se respetaron los derechos de los acusados. El fiscal general adjunto, Craig Heeren, dijo esto. A diferencia de las víctimas a las que acosaron los acusados para el gobierno chino, fuera del sistema estadounidense, los acusados en este caso han recibido el debido proceso. Hemos llegado al final del proceso de justicia penal, en el que los acusados han tenido un juicio justo. Ahora es el momento de que rindan cuentas por sus acciones y por aterrorizar a la gente que vieron aquí por orden del gobierno chino. El jurado emitió por unanimidad un veredicto de culpabilidad. La condena se anunciará este mes. Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, cree que estos ataques, que incluso se realizan en grupo en eventos señalados y a plena luz del día, tienen un fuerte componente psicológico. Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong, cree que estos ataques a plena luz del día tienen un fuerte componente psicológico y que pretenden que toda la comunidad sienta esa sensación de miedo y sucumba a ella. En realidad, resulta difícil medir cuán profundamente se ha infiltrado el régimen en el nivel estatal y federal, o cuántos de sus objetivos de sembrar discordia y división entre los estadounidenses ha logrado. Lo único que queda claro es que lo que vimos hoy debería ser una señal para que los estadounidenses mantengan los ojos bien abiertos, aunque
No cabe duda de que se están viendo mejoras últimamente. Para expertos como Fleming, todavía quedaría mucho por hacer. Dijo que espera ver más recursos dedicados a capacitar a los estadounidenses para detectar y denunciar actividades de espionaje e infiltración chinas. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. No olvides que puedes seguir este y otros episodios completos viéndonos desde nuestra plataforma en Epoch TV. Suscríbete de forma gratuita. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.